Decimotercer Congreso Nacional de Nueva Evangelización. Mi casa y yo serviremos al Señor. Diócesis de Sonsón, Río Negro. Agosto 12 al 15. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos. Bienvenidos todos a los participantes de este Congreso Nacional del Cine y bienvenidos a este momento, a esta transmisión. Un saludo muy especial a los participantes, tanto en el evento en Río Negro como los que se unen por los distintos medios a esta transmisión. El lema de este congreso que se organiza en Río Negro, Antioquia, en la diócesis de Sonsón, Río Negro, al que tantas personas están participando de un modo presencial, y todos los que se han unido y han trabajado durante tantos meses para que este momento sea posible, pues a todos ellos el saludo especial, el mejor provecho en este evento eclesial. Y desde tiempo atrás ellos han elegido como lema para sacar adelante este congreso y para imprimir espiritualidad y una teología especial, una frase muy bonita del libro de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Es una expresión no solo del libro de Josué, sino del mismo personaje Josué. Por eso este momento, esta transmisión sencilla, versa sobre el libro de Josué, este sexto libro de la Sagrada Escritura, que, reitero, es el ambiente en que está esta frase que le da la teología y le da la orientación a nuestro Congreso Nacional del Cine en Río Negro, Antioquia, año 2022. Comencemos con un primer punto sencillo sobre la ubicación del libro de Josué. Bien sabemos que se trata de un libro bíblico, no es solamente un libro de teología, no es un libro del magisterio de la Iglesia. Este dato tan básico, tan sencillo: es un libro de la Biblia, es un libro del Antiguo Testamento, y de un modo particular hay que decir que es un libro del sexto libro en la ubicación en la Sagrada Escritura, y comienza una nueva sección. La primera parte de la Biblia, que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues conforman un conjunto: la ley, que llaman los judíos; el Pentateuco, que generalmente llamamos los cristianos; y después se abre el Antiguo Testamento, con este libro de Josué. Es una nueva sección. Los judíos, la Biblia hebrea, comienza esta sección y la llama los profetas, que va desde este libro de Josué hasta el segundo libro de los Reyes, el segundo tomo del libro de los Reyes. Los especialistas, en alguna época a mediados del siglo XX, con estudios, pues alguien le dio por llamar el libro la tradición deuteronomista o la historia deuteronomista, por aquello de que decían que en realidad su introducción era el libro del Deuteronomio. Pero lo cierto es que en Israel y la Biblia hebrea lo llaman los profetas. Algo así como quien dice: Dios habla ahora a través de algunos personajes. El primero de ellos es Josué. En el Pentateuco Dios habló de un modo directo y actuó también muy directamente de la mano de una persona que es el gran profeta Moisés. Ahora el Señor va actuando de un modo un poco más discreto en la historia y tiene algunos personajes, hombres y mujeres, a través de los cuales pues va realizando su designio y va comunicando su palabra, y desde el primero de ellos es precisamente Josué. Se trata de un bloque de libros donde la gran protagonista es la tierra. Ahora vamos a ver que en este libro de Josué la tierra pues es el gran tema fundamental, y también en los siguientes. Por supuesto, nosotros también conocemos otros libros llamados los profetas, que son los que se refiere a aquellos libros que tienen por nombre precisamente un profeta de alguna época. Nosotros esos son los que llamamos específicamente profetas, y a estos otros, que algunos han llamado, repito, la historia deuteronomista, que los llaman en Israel ya los libros proféticos, que van desde Josué hasta Segunda Reyes, y que abarca básicamente Josué, Jueces, Samuel y Reyes,
Entonces estos los llamamos nosotros normalmente en nuestro mundo occidental, heredero del griego, los libros históricos, porque narran la historia de Israel. De modo que podríamos decir que esta es la ubicación del libro. Y la ubicación ya da sentido al libro. Algunos autores del siglo XX, los alemanes sobre todo, decían que más que hablar de un Pentateuco deberíamos hablar de un Hexateuco, porque Dios le prometió la tierra a los patriarcas, el pueblo de Israel de la mano de Moisés sale de Egipto buscando esa tierra, y que esa tierra se adquiere solo en el libro de Josué, que continúa sus vicisitudes en toda la tierra hasta perderla, como lo vemos en el segundo libro de los Reyes. Pero entonces aquí esto ya nos da el sentido de este libro. Casi que podríamos decir, según todo ese conteo general desde los patriarcas hasta la pérdida de la tierra, que Josué se constituye en un punto central, en un perno fundamental de lo que significa Israel en la tierra prometida. Antes fue prometida, ansiada, luego fue poseída y perdida. En Josué es cuando se da la adquisición de la tierra, la ubicación. Sin embargo, eso tiene sus matices, por supuesto. De modo que un primer punto es la ubicación del libro. Es un libro desde la tradición de Israel, un libro profético. Desde nuestra tradición occidental griega, pues lo llamamos un libro histórico. Un segundo punto para que nos acerquemos a este libro de Josué, que le da espiritualidad a nuestro Congreso del Cine, son algunas generalidades sobre el personaje Josué. Lo más interesante, encontramos un perfil muy definido de este gran personaje Josué en los primeros versículos del libro, el capítulo 1 y los primeros 5 versículos, pero en general todo el primer capítulo. Nos da todas unas coordenadas de este personaje, que sin embargo son datos que ya conocemos desde el Pentateuco. Josué es un personaje bastante conocido en el Pentateuco. Por supuesto, lo fundamental de Josué es que es el directo sucesor de Moisés. Ya de tiempo atrás ha sido designado sucesor de Moisés. Pero no simplemente es una sucesión porque se da de un día para otro, no. Es el ayudante de Moisés, y dice varias veces los textos, desde su juventud. No es una sucesión improvisada. Al contrario, podemos suponer con bastante razón que es una sucesión bien preparada. Ya desde el libro del Éxodo, en el capítulo 24, se menciona a este joven, hijo de Nun, con su apellido. El capítulo 31 de Deuteronomio, cuando ya Moisés está en su ancianidad, nos habla de un modo muy especial de este personaje, de Josué. Lo identifica como su sucesor, lo identifica como el ayudante de toda la vida y como el que definitivamente va a introducir la tierra al país, al pueblo de Israel, en la tierra prometida. Hay un asunto muy importante en el libro de los Números, capítulo 13, y es que nos dicen el nombre de este Josué. Se llama Oseas. Su apellido, hijo de Nun, es decir, su nombre familiar, pero el nombre de él específico, Oseas, viene cambiado. Moisés se lo cambia por el de Josué, algo así como Yahvé salva. Es muy interesante porque es casi como un modo de decir, este es un elegido directo de Moisés. Se entiende que un elegido también directo del Señor, y toma posesión de él. La presencia de Josué ya desde el capítulo 24 y también en Números 13 tiene particular relevancia, y seguimos perfilando el personaje, y como he dicho hace un momento, de lo que ya conocemos por el Pentateuco. Ni siquiera estamos directamente en el libro de Josué. Y es que este personaje ha sido preservado, ha sido salvaguardado. En Éxodo 24 nos dice que Josué ha sido llevado con Moisés a la montaña del Sinaí. Y bien sabemos, en el capítulo 32 se va a consumar un problema muy fuerte en el pueblo, y es que se vuelven idólatras mientras Moisés está ausente.
ha sido un modo de decirnos que Josué no participa de esta idolatría. Y también es salvaguardado en el capítulo 13 de Números, porque nos dice el texto que fue de los exploradores que envió Moisés a la tierra y que llegaron hablando de las bondades de la tierra prometida, y que nos dice también el texto, otros que escucharon dijeron, esa tierra no la podemos habitar, es horrible, pasa esto y aquello. Josué, en cambio, es de los que resalta las bondades de la tierra. Una vez más, es salvaguardado. Cuando iniciamos el libro de Josué, una de las cosas que más encontramos es que se le dice que tiene un parámetro para actuar. El parámetro para actuar, en cierto modo, es aquello que reúne la presencia de Yahvé y de Moisés en conjunto, y es la ley. Vamos a entender un poco de crítica seria a los textos bíblicos, nos permite entender que la ley como texto escrito se va a consumar mucho tiempo después. Pero de hecho, Josué recibe una tradición y dice que Moisés le insiste, ya le ha insistido varias veces que sea valiente y que no se aparte de la ley del Señor, que es la ley que ha sido transmitida a través de Moisés. Es su parámetro. Casi como que diríamos, tiene constante la presencia de Yahvé y de Moisés. El libro de Josué nos va presentando también otra semblanza. Estamos en el numeral 2 de este encuentro sobre Josué, generalidades sobre el personaje. El libro nos habla también de otra particularidad de Josué, y es que es un gran caudillo, es un gran líder. Como líder, como personaje que dirige al pueblo, podemos decir que es superior a Moisés. No como profeta, no como elegido de Dios, pero a la hora de mirar la relación entre Josué y el pueblo, evidentemente Josué tuvo mejor suerte que Moisés. No tiene rebeliones. Los pequeños conatos que hay, eso sí, muy significativos, de algún desencuentro o de algo que no parece, son inmediatamente evacuados del pueblo. Eso lo encontramos especialmente en los capítulos 7 y 8 del libro. Pero de suyo, Josué no sufre rebeliones ni el constante pecado del pueblo que desaprueba la obra que Yahvé hace a través de Moisés. Josué es un líder al que todo, básicamente, le sale bien. Otra característica que encontramos del personaje Josué, una generalidad de su libro especialmente, pero también de las semblanzas que nos presenta el Pentateuco, es que nunca conversa directamente con Dios, como es el caso de Moisés, que es un gran personaje y, como dice el Deuteronomio, hablaba cara a cara con Dios. No es esto. No conversa directamente con el Señor, pero sí es un mediador. No tampoco porque converse y haga negociaciones, por decirlo de alguna manera, con Dios, sino porque está allí, es el intermediario. El pueblo sabe que es su ventana más directa con Dios, pero ya él le toca, como los profetas siguientes, que de un modo u otro interpreta la voluntad de Dios, mira los acontecimientos y, amparado en la ley y en la experiencia que tuvo con Moisés, actúa, delibera, decide. Esto es muy interesante. No tiene el perfil, digamos, teológico o teofánico de revelación que tuvo en cambio su predecesor Moisés. Otra cosa interesante es que él no recibe una misión nueva. No hay una misión inédita como fue en el caso de Moisés. Él recibe la misión que ya estaba desarrollándose desde que Dios mandó salir al pueblo de Egipto y que le había prometido una tierra. Esa es la misión de Josué, no tiene una misión nueva. Otra particularidad del personaje Josué y del libro Josué, y muy importante en la historia de Israel, es que no se habla de un sucesor suyo. En ningún momento se plantea, se vislumbra una eventual sucesión, de ninguna manera. Como he dicho hace rato, en Moisés casi que desde el principio se perfila este sucesor. Y va a llegar un momento en que Dios le dice a Moisés que no va a entrar en la tierra, y será Josué el que introduce la tierra, el país, el pueblo, a la tierra prometida. Aquí no se habla de un sucesor. El libro siguiente, en cierto modo, va a tratar de resolver o de entrar en ese periodo histórico tan complejo de Israel, y es que van surgiendo los jueces.
de un modo carismático, uno tras otro, para un momento específico determinado de la vida del país. Pero no hay un gran sucesor suyo. Más adelante, mucho más adelante, va a haber un gran personaje en Israel, un gran juez, profeta, que va a ser Samuel, pero lejos de ser el sucesor de Josué. En ese intermedio está la etapa de los jueces, algunos de los cuales simplemente ven anotado su nombre y no más. Una característica más que del personaje en general del libro, pero que deriva del personaje mismo, es que se trata de un libro positivo. Es decir, lo que está planteado, eso se cumple. Van a conquistar la tierra, conquistan la tierra. Hay un líder que debe dirigir al pueblo, pues lo dirige. El Señor ordena algo, eso se cumple. El que no está de acuerdo queda eliminado. El libro es positivo. Por supuesto que hay guerras, por supuesto que hay situaciones complejas, pero de suyo el libro está bien logrado. Un tercer aspecto que podemos reflexionar a partir del libro de Josué es, y en este ya entramos directamente en el libro, es que se trata de dos grandes bloques. Cuando uno mira el libro, incluso de un modo físico en nuestras Biblias, encontramos que hay 12 primeros capítulos que tratan todos de la conquista de la tierra. Los espías que envían a Jericó, el paso del Jordán, que es un momento muy importante y que claramente no hay que hacer demasiado esfuerzo para reconocer que se trata como de, así como los mayores habían pasado el Mar Rojo, ahora ellos pasan el Jordán. Es muy importante este momento de la conquista de la tierra. Por supuesto que cuando se hace un análisis histórico, y hay muchos elementos históricos para estudiar fuera del libro de Josué, como sería la eventual llegada y cómo llegó Israel a habitar la tierra de Canaán. Bueno, hay muchas teorías de distintas clases, pero ateniéndonos al libro, la organización del libro, pues son las diferentes conquistas, cómo van llegando poco a poco a lugares de la tierra de Canaán. No de un solo momento, sino progresivamente. Está la conquista de Jericó, tan importante, con todos esos prodigios, distintas batallas, distintos momentos. Y los capítulos 13 y 24 dan por hecho que ya básicamente están ubicados en la tierra y que ahora necesitan distribuirla. Aquí esta tribu, aquí esta, aquella, sobre todo hasta el capítulo 22. Por supuesto que el libro está tratando de un plano de lo ideal, como si ya todo estuviera. Al final nos vamos a sorprender porque el mismo Josué nos va a decir que falta mucha tierra por conquistar. Pero en el conjunto del libro, ateniéndonos al libro como tal, hemos de decir que los 12 primeros capítulos se refieren a la conquista de la tierra y los restantes hasta el 24 que termina el libro, la distribución de la tierra. Un cuarto aspecto que podemos estudiar de este libro es que no pretende ser una narración histórica. Como dije hace un momento, hoy en día hay elementos importantes, muy cualificados de la historia, de la arqueología, de las religiones comparadas, que nos permiten vislumbrar cómo haya sido la llegada de Israel a esa tierra, quedando todo de todas maneras en pareceres. Ninguna logra ser conclusiva. Pero el libro como tal, de hecho, no es una narración histórica. Si uno va a hacerle un análisis científico, historiográfico, en muchos aspectos no lo va a resistir. No estoy diciendo con eso que no tenga historia, pero realmente el espíritu del libro es de algo teológico, etiológico, es decir, tratando de explicar el origen del pueblo. Es narrado a la manera de la gran epopeya del pueblo. Para el pueblo no bastó solamente como gran hazaña la salida de Egipto, que indudablemente es el credo fundamental de Israel. Para ellos también era muy importante entender cómo han poseído la tierra, también como una hazaña del Señor, pero con una presencia de Dios, diríamos que un poco distinta. Así que es una gran epopeya, algo constructivo, una hazaña que ha vivido el pueblo y que le da identidad y que de un modo u otro le explica por qué son poseedores de la tierra, por qué siendo originarios del oriente, por qué habiendo vivido en Egipto, ahora viven en Canaán, por qué están en esa tierra y no en otra. Recordemos que el pueblo de Israel va a vivir momentos muy complicados después en dos exilios, en un destierro y en un exilio, y pierden la tierra.
Es lo que nos narra todos estos libros de los que me refería hasta Segunda Reyes. ¿Cómo explicar eso? Entonces es muy tremendo. Por eso no hemos de sorprendernos que el libro narre batallas completas y siempre exitosas, que la violencia esté justificada allí, lo que se llama el anatema, acabar con un sitio, con un lugar. Las victorias o son victorias completas o no son victorias. Entonces, en el conjunto de la narración para dar identidad a un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, por supuesto que la historia debe ser redondeada, muy completa y perfecta. La narración es pues extraordinaria, la narración es muy rica, es muy completa. No ha de sorprendernos el paso del río, que más que una invasión militar, prácticamente es una liturgia. No ha de sorprendernos que la conquista de Jericó es también un ritual. Es una hazaña que cumplieron ellos de un modo sobrenatural y no militar. Porque es eso, están narrando el modo elocuente, de un modo que sea muy constructivo para el pueblo, que lo motive a seguir adelante. Un quinto y último tema sobre el libro de Josué es precisamente pensar cuál es el tema entonces que lo ocupa. Dijimos ya, les he dicho ya, que el gran tema de fondo pues es la tierra. Pero no simplemente que van a llegar a la tierra que algún día van a perder y que hasta ese momento era prometida. No, también hemos de pensar que hay una ratificación, una renovación de la alianza. El pueblo ya había vivido una alianza en el Sinaí, ahora van a llegar. Con eso es que termina el libro. En el capítulo 8 se habla de la alianza, pero ratificando el anatema, es decir, esto es lo que no hay que hacer. Y el capítulo 24, que es tan importante para nosotros, por supuesto es una síntesis histórica de habiendo llegado ya el pueblo a la tierra, pero sobre todo hay una gran exhortación, porque el pueblo ya estando en la tierra tiene que elegir. Se ha encontrado con muchas cosas, entre otras los dioses de los habitantes de esa tierra, que han de elegir. La tierra les ha dado, pero ahora llegó el momento de optar. ¿Quién es el Dios de Israel? Y entonces es donde Josué asume la vocería también de su familia, y es donde tenemos esta frase que le ha dado profundidad a nuestro encuentro, y es: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué exhorta recordando los grandes prodigios que Dios ha cumplido en favor del pueblo, y Israel debe optar. Como tal, él y su familia ya lo han hecho. Y el pueblo asume también esa profesión de fe. Por eso lo que sigue en este capítulo tan bonito del 24, que da sentido al tema del libro, es una profesión de fidelidad. El pueblo dice: nosotros también lo vamos a hacer y vamos a permanecer fieles a esto que nos ha dado el Señor. Esta generación que llegó a la tierra, como decía el libro de los Números o el Deuteronomio, es una generación que no merecía entrar a ella. Y de aquí en adelante va a seguir toda una situación muy compleja, pero de suyo, ahora hacen la profesión de fidelidad. Y finalmente, así como en el Sinaí, al salir de Egipto y solo vislumbrar la tierra, hicieron un pacto, una alianza, aquí también lo hacen. Podremos decir entonces que el libro de Josué es nuevamente un pacto, nuevamente es una alianza. Esa es simplemente una semblanza muy sencilla del libro de Josué, que lo que quiere es a las personas que están siguiendo esa transmisión, que están participando del Congreso del Cine y que lo han encontrado ilustrado con esta frase tan bonita: yo y mi casa serviremos al Señor, para que sigamos estudiando, para que sigamos profundizando y para que eclesialmente también a nosotros esto nos traiga mucho provecho. Ya poseemos, diríamos que poseemos la tierra. El Señor nos ha dado tantos dones, vivimos en la iglesia, en esta casa común que es la iglesia, pero entonces nuevamente optar este encuentro y todo nuestro crecimiento eclesial, ser evangelizados, evangelizadores, siempre con ese ánimo de seguir optando. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es de una familia, eso es una profesión de fe. Muchas gracias a todos los organizadores y de un modo muy especial los agradecimientos a los que están siguiendo este congreso, tanto presencial como por los distintos medios. Dios los bendiga, muy buen día para todos. 13º Congreso Nacional de Nueva Evangelización. Mi casa y yo serviremos al Señor. Diócesis de Sonsón, Río Negro. Agosto 12 al 15. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa
casa y yo serviremos. 13º Congreso Nacional.